Nuestra jornada comienza en el río Aguanaz, en la zona conocida como las Fuentes del Francés. Nos acompaña por una senda tranquila y fresca, donde, por cierto, no encontramos a nadie. El Aguanaz es un curso fluvial de 11,7 kilómetros de longitud que discurre íntegramente por Cantabria. Nace en Fuente Aguanaz, un paraje situado cerca del barrio de Ornedo, y se une al Miera en Villaverde de Pontones. El Miera es el río que pasa por Liérganes, a donde pensamos llegar después de comer. En Oznayo se sitúa la Fuente del Francés. Se trata de unos manantiales de aguas curativas que, según se suele decir, fueron descubiertos por un eclesiástico galo que escapaba de su país tras la Revolución Francesa. A finales de los años 1870, Gerardo Cajigal creó un balneario en este lugar y posteriormente se fundaría la empresa embotelladora Aguas de Oznayo, que cerró en la década de los 80 del siglo XX. De justo delante tenemos que hoy se ven muy bien las tetas de Liérganes. Esto se conocen popularmente, en realidad es el macizo de Busampiro, con los picos de Cotillamón a la izquierda y Marimón a la derecha, de 403 y 429 metros. Aquí en Liérganes todos los años, el último domingo de agosto, se hace una subida popular a las tetas. En cuanto a la historia de Liérganes, Liérganes entra en la historia en el año 816, en el siglo IX, cuando se encuentra por primera vez un documento en el cual aparece por primera vez el nombre de Liérganes, de esta localidad, y aparece en un documento en el monasterio de Santa María del Puerto, en Santoña, haciendo referencia a un monasterio que hubo aquí, que era el monasterio de San Martín, que pensamos que estuvo ubicado en algún lugar entre la estación de tren y este puente, y creemos que estuvo donde está ahora mismo la oficina de turismo, que anteriormente fue un matadero y anteriormente había una pequeña ermita. A orillas del río Miera hay un espacio donde la leyenda cobra vida, donde el misterio y la historia se entrecruzan para tejer el fascinante relato de Francisco de la Vega, el hombre pez. El Centro de Interpretación del Hombre Pez, ubicado en Liérganes y gestionado por Valles Pasiegos, es el lugar perfecto para conocer a este interesante y emblemático personaje y descubrir los detalles de su leyenda, convirtiéndolo así en el único ser mitológico real de toda España. El museo, inaugurado en 2009, se encuentra ubicado en un molino del siglo XVII que ha sido rehabilitado. En su interior se muestran las diferentes etapas de la vida del hombre pez y se ofrecen datos sobre la investigación que se ha realizado sobre la vida de tan legendario ser. Lo que sí es cierto es que la historia del hombre pez ha dado a Liérganes fama internacional, un lugar al que cientos de personas acuden para encontrar algún rastro de Francisco de la Vega, aunque él se muestra escurridizo, como un pez. Bueno, lo primero de todo explicarles dónde nos encontramos. Estamos en un antiguo molino harinero del año 1667.
Tenemos originales las ruedas, la que está dentro y los que hay fuera. Y el dintel de la puerta, por fuera se puede ver la inscripción con el año de construcción, ese dintel también es original. En este municipio llegó a haber 21 molinos harineros, solo en Lierganes había 9. Y este era el más grande de todos, el de Regina. Se llama así porque ella fue la última molinera que trabajó aquí, durante los últimos 60 años de actividad de este molino. Después de ella no hubo nadie más y debido al desuso pues se cayó. Entonces, las paredes estuvo en ruinas. Entonces la propiedad decidió donarlo al Ayuntamiento de Lierganes, que lo rehabilitó hace 10 años y estableció aquí el centro de interpretación de la leyenda del hombre pez. La rehabilitación del molino y la escultura que hay fuera en bronce tienen 10 años. Así pues, escuchad atentos y si podéis, guardadme un secreto. Dicen las gentes que siempre los hubo en un océano continuo que recorre el mundo en todos los mares de los pueblos viajeros, en todas las aguas que se adentran en la tierra por los ríos y cuyo rumbo es nacer en las montañas, donde allí reposa en la sombra de la tierra, en lo más profundo. Quizá un viajero de allí, un peregrino osado, se adentró en el Miera con un retoño. Un hijo que, extraviado, en Lierganes fue encontrado. Una buena mujer lo vio en la orilla mientras lavaba y enternecida lo hizo parte de su familia. Convenció a su esposo y al párroco fue presentado. Aún admitido por la iglesia y bautizado, los vecinos, recelosos como un fenómeno, lo trataron. El niño creció, diferente, tratado cual criatura de corto entendimiento, ausente, con añoranza perpetua de un susurro que ascendía por la corriente, que le llamaba a su verdadero hogar. Ya siendo mozo, por las márgenes del Miera erraba. Solía escaparse y nadar hacia la ría y aún más allá de la bahía, mientras sus padres sufrían, temerosos por la ausencia del pequeño, hasta su regreso. Con el tiempo, el susurro tornó en clamor y el instinto le impulsó a huir de donde era extraño. Nadó más allá de las columnas de Hércules y bajo las aguas alcanzó su objetivo. Tiempo después, la añoranza de la tierra que le vio crecer le acercó hacia la costa. Y un día, por destino, por azar o por deseo, pescadores gaditanos con las redes lo atraparon. Y fue él, por sus palabras, quien a Lierganes retornó. Un don de Trasverano se hizo cargo del desamparado y caritativamente lo llevó al lugar donde fue adoptado, a la vera de un río, junto al puente sobre el Miera. Eruditos y paisanos comenzaron a escribir, a pensar y a debatir. Mas la suposición tornó en leyenda y esta en superstición cuando el hombre desapareció.
Este puente determina el principal paso sobre el río Miera. Tuvo un carácter muy local al principio, básicamente servía para comunicar Liérganes con el municipio vecino, que es Rucandio. Pero ya cuando los puentes de madera se sustituyen por obras de ingeniería en piedra, pues Bartolomé de Hermosa, que fue un arquitecto y cantero de aquí de la localidad, construye este puente con piedra del río. Justo debajo es donde extraen la piedra y por eso aquí hay una poza. Es la única poza que hay en Liérganes, en este tramo del río. Bueno, pues esta es la casa de la Rañada y la casa de la Parra. Son dos casas independientes y son del siglo XVII. Avanzamos un poco en el siglo XVIII, ya Liérganes ha crecido mucho, las calles se ensanchan, las plazas son más grandes y la casona solariega busca ocupar ese espacio exterior, y es cuando se empiezan a construir las solanas, las balconadas, porque estas casas que vemos ahora, su base es solariega, son clasicistas de 1600, a partir de 1600, 1700, pero con los añadidos y las modas arquitectónicas que van sucediendo a lo largo de los siglos, pues se van añadiendo pues las guardillas, los balcones y otros elementos decorativos que están de moda en cada una de las épocas, pero la casa base es casa solariega. Así como diciendo, esto no lo... Esta casona, esta es la casa de los Cañones. El solar pertenecía a la familia Cantoya Miera, que arrenda su solar a las fábricas de artillería, y en 1714 Domingo de la Cantoya Miera funda el mayorazgo de la familia y se construye aquí su casa. Primero cierra la finca con muro de piedra. En ese momento se intercalan las fábricas y su vivienda. Las fábricas tenían varias unas sedes de oficinas, de carboneras, pero bueno, él se construye en su solar su casa. Es un diseño de arquitectura civil que viene de Madrid. Tiene ya un principio de elementos barrocos, como en la puerta, el almohadillado que sobre la puerta principal y sobre la ventana principal del primer piso. Es un balcón de hierro forjado y sobre ella, sobre la ventana del primer piso, el escudo de armas de la familia Cantoya Miera. Es un escudo partido, es decir, dividido en dos, en vertical. A la izquierda, escudo de armas de la familia Cantoya, que es castillo sobre roca, y a la derecha, el escudo de armas de la familia Miera, está alterno, árbol con lucero de 7 puntas y castillo con árbol y lucero de 7 puntas. Pues estamos delante de otra de las casonas más emblemáticas de Liérganes. Esta finca, este solar, perteneció a una antigua familia en Liérganes, que era la familia Eras Miera, muy antigua. Esta familia tenía un hijo, cura, Pedro de Eras Miera, que levanta en el solar de su familia una pequeña iglesia, que es la iglesia de San Francisco, que estaba en este lugar. Esta iglesia se quema y se destruye. Se consiguen salvar los objetos de culto que son depositados en la iglesia de San Pantaleón. La capilla tenía dos utilidades. Por un lado, la sede de la fundación familiar y como oratorio para el colegio de las monjas. Es una capilla privada, aquí todos ellos se casan, se bautizan, hacen sus celebraciones, pero bueno, si el cura del pueblo necesita
la capilla para algo, pues ellos encantados, porque cuanto más se use, mejor se conserva. Este edificio, que es algo peculiar dentro de lo que es el centro del pueblo, que es la Giraldilla, esa torre, es una casa que se construye en el siglo XIX. Su propietario era Manuel Cacho Acebo, que, cito palabras textuales, para evitar el placer maligno por parte de los vecinos de atisbar el interior de mi casa, levanto esta torre. Y él encarga al arquitecto municipal de Santander, a Rodríguez Collado, que levante en el solar de su casa una torre para evitar que los vecinos le vieran, porque en esa época ya se empiezan a hacer más alturas, y bueno, pues se veía el interior de su casa y a él pues no le gustaba nada. Levanta una torre que es estilo medio andaluz, ¿no? Medio camino entre un minarete y un faro. Está toda bordeada de azulejo y balcones en hierro forjado, y actualmente pues es una casa rural con restaurante, que es la Giraldilla, y bueno, tiene un jardín muy agradable. La iglesia de San Pantaleón se localiza en un altozano al sur del pueblo, desde donde destaca la figura prismática de la torre adosada al muro oeste. Mantiene algunos rasgos de tradición románica a pesar de que ha sido fechada en la segunda mitad del siglo XIII. Se levanta en piedra de sillería y presenta cornisas y canecillos de cabeto. Estos últimos presentan esquemáticos intentos iconográficos. Tal vez el aspecto más destacable sea la puerta del muro orientado al norte, con arco apuntado y arquivoltas de baquetones y medias cañas sin decoración y cimacios lisos. Otras dos puertas de cierto mérito se localizan en el pasadizo de la torre apuntada, sin arquivoltas y con anchos cimacios levemente moldurados.
El estado del edificio se fue deteriorando con el paso del tiempo, de tal modo que en 1854 el inspector del obispado, y cito textualmente, la encontró en demasía indecente, por lo que prohibió la celebración en ella hasta que se ponga decente, pues más parece corral de vacas que templo del Señor. El coste de la reparación se sufragó con la venta de 76 árboles de alrededor de la propia iglesia, procurando dejar los más cercanos a ella. La unión ferroviaria entre Santander y Bilbao se estableció mediante la construcción del ferrocarril de Zalla a Solares, línea que enlazaba por una parte con el ferrocarril del Cadagua, desde el bilbaíno barrio de Zorroza hasta Balmaseda, y por otra con el de Santander a Solares. La compañía de los ferrocarriles de Santander a Bilbao obtuvo la preceptiva concesión para ampliar su vía desde Solares a Liérganes el 26 de junio de 1906. Uno de los personajes más conocidos en el mundo del queso en Cantabria es Julio César Ruiz Cobo, nacido en Liérganes en 1942. Es como el eslabón de una cadena quesera con más de un siglo de existencia, de la que se siente complacido y orgulloso. Este río, el río Miera, toda su cuenca, desde el nacimiento en Castro Valnera, en el puerto de Lunada, hasta su desembocadura en el estuario del Miera, en la bahía de Santander, desemboca el río. Son 41 kilómetros, está dentro de la red Natura 2000. Es una red que creó la Unión Europea en el 92 para proteger los espacios y las especies. Y después de muchos años de estar dentro de la red Natura, ya se ha conseguido que esté declarada zona de especial conservación, cuando ya se han puesto las medidas pues para hacer cosas. Y de hecho se han hecho muchas cosas, las presas que hay aquí, había dos, pues se han modificado para que vuelva a remontar el salmón, que se ha reintroducido este año para que vuelvan a venir los salmones. Se han adaptado lugares, se está mejorando el bosque de ribera para las nutrias, para que pues es el lugar de abrigo de ellas y de cría, y para que puedan ir de una cuenca a otra. Y de hecho ya se han vuelto a ver en Rubalcaba. De todos los balnearios que hay en Cantabria, es del que se tiene documentación más antigua, porque ya se sabe que en el siglo XVII aquí venían vecinos a tratarse con sus aguas. Son aguas sulfurosas, medicinales, muy buenas para las vías respiratorias sobre todo, pero también para la piel y afecciones en el estómago. En 1844 ya se construye una modesta casa de baños, pero no es hasta 1878 cuando un vecino de Santander se asocia con uno de Muriedas y compra todas las instalaciones y los terrenos. Levantan el Gran Hotel en 1879, los jardines se finalizan un poco más tarde, en 1899, pero el mayor época o esplendor del balneario ocurre entre 1921 y 27, cuando vienen aquí los reyes de España, aprovechando la estancia en el Palacio de la Magdalena, Alfonso XIII y Victoria Eugenia. Y es cuando se construye este paseo arbolado, que es el Paseo del Hombre Pez, el que lo cruza, que es el Paseo de Velasco, que va hasta la parroquia desde la estación. Es cuando se construye la estación del tren. Se construye aquí un teatro, el Teatro Eusebio Serra, que fue lo que es hoy el restaurante Ojo del Ábrego, que está en la carretera. Bueno, la fachada del restaurante es lo que era el teatro, y es cuando se empiezan a construir posadas, pensiones, hoteles, y a partir de ese momento todo el urbanismo y la vida de Liérganes gira en torno al balneario. Por eso toda esta es la parte más nueva, ¿no? Y a partir de ese momento es cuando Liérganes se convierte en una localidad turística, porque el reconocimiento de su conjunto histórico es bastante tardío, no es hasta 1999 cuando se le declara conjunto histórico al centro del pueblo.
Casa Langre, estilo casona clasicista. Destaca la construcción en piedra de sillería con un piso bajo, con doble arco escarzado, faja a modo de imposta y piso noble con puerta-ventana, con balcón y 2 ventanas. Esta casa representa de alguna manera la vida política ya en el siglo XIX de Liérganes. Fue mandada a construir por Felipe Gómez Acebo, que fue alcalde de Liérganes en 1813 y después fue nombrado diputado en 1842. Es una mole de 3 pisos de piedra rodeado de ventanas, y ahora daremos la vuelta porque aparte de la casa tiene otros 2 anexos que forman parte del solar. Ellos descienden, bueno, están relacionados, emparentados con los reyes. Casa Setién, uno de los edificios más antiguos de Liérganes. En el piso bajo destaca una portalada con arco de medio punto y en el primer piso ventana plateresca enmarcada con columnas adosadas apoyadas en ménsulas. Vamos a ver siempre en los blasones de Liérganes los mismos escudos de las mismas familias, siempre repetidos: Miera, Mercadillo, Rubalcaba, La Rañada, todos. Ellos iban formando alianzas, se casaban entre ellos y bueno, de esta manera aumentaban sus patrimonios. Era la nobleza de aquí y entre ellos pues se contraía matrimonio. Es un afluente que viene desde la iglesia de San Pedro. Es un arroyo que va al río Miera. Y este es el arroyo del Batán, porque eso era un batán y por eso se llama el arroyo de Batán. Es una casa, pues bueno, de grandes dimensiones. No vemos, ahora os diré algún sitio si queréis echarle una buena foto, luego cuando terminemos para que podáis hacerlo. Tiene planta rectangular y justo en el centro tiene un salón de planta circular. Y sobre ese salón una bóveda y sobre la bóveda una cúpula chapada que se ve un poco detrás de ese arco. Y es importante resaltar que todas estas casas que hay en Liérganes, estas casonas solarias, no forman un estilo regional, no es un estilo cántabro ni montañés. Todos son diseños que vienen de arquitectura civil que se realizaba en los lugares relacionados con la corte, Madrid, Valladolid, Burgos, Salamanca y Oviedo en esa época. Es la moda en esos lugares donde ellos viven y trasladan aquí. Y está realizado con materiales y canteros de aquí, pero el diseño no es de aquí, es de esos lugares, arquitectura civil en aquellos lugares. Por tanto, no es un estilo cántabro ni regional, nada del centro de Liérganes, nada. Los escudos de armas, pues que tienen un carácter escultórico bastante marcado frente a la desnudez de los muros, estaban en función de la vista del caminante, en el que el escudo está para que lo vea el caminante y llamar la atención. De mayor nobleza era el escudo en esquina, como ese que tenemos ahí al fondo, detrás de la farola.
Alguna vez he comprado este capricho. Se trata de una iglesia del siglo XVII, época barroca, aunque el estilo al que pertenece es el renacentista con reminiscencias góticas, como son las bóvedas de crucería. Se construyó encima de otra iglesia anterior, quizá románica, de la que quedan restos en el ábside. La torre se remonta al año 1573. Comenzaron las obras del edificio actual en el año 1591 según trazas de Bartolomé de la Hermosa, terminándose en torno al año 1630. Posteriormente, en 1691, se adosó una sacristía. En la fachada meridional se encuentra la puerta de acceso, dentro de una portada que se corresponde con el típico modelo serliano de orden dórico. Tiene un arco de medio punto con pilastras a los lados y por encima arquitrabe. Remata el conjunto un arco de triunfo con casetones en el intradós, coronando el conjunto un frontón partido. Su planta es de salón, esto es, 3 naves de la misma altura y está rematada por un ábside poligonal. Las naves están separadas por columnas toscanas y cubiertas por bóveda de crucería con terceletes y combados. Palacio Cuesta Mercadillo. Conjunto palaciego con portalada, patio, vivienda, caballería, pajar y capilla anexa. Fue mandado construir por Juan de la Cuesta Mercadillo y se terminó en 1725. La portalada monumental, ubicada en la cerca, posee un arco de medio punto enmarcado por pilastras en el piso inferior y con un escudo con las armas del fundador rematado por pináculos y bolas herrerianas en el superior. Es un palacio con forma de U. La vivienda tiene 2 pisos. La fachada del piso bajo presenta 3 arcos carpaneles sobre pilastras de orden toscano, dando acceso al zaguán. En el piso superior tiene 3 ventanas rectangulares con marcos rebajados. Junto a la cornisa hay un escudo sin labrar. La capilla tiene nave única con cubierta plana. La fachada tiene puerta dintelada, balcón volado